Sí, buenas noches a todos los oyentes de mi oficina a través del canal YouTube. Una vez más nos hemos congregado en este sitio para escuchar una de las charlas sobre estampillas latinoamericanas, sobre estampillas del mundo entero a veces, con las diferentes charlas que se dan en este grato sitio del Internet. Vamos a compartir los conocimientos sobre este bonito hobby que nos une. A todos los asistentes, un agradecimiento especial haber venido el día de hoy, la charla número 636 para el 15 de febrero de 2024. Especial agradecimiento a mis compatriotas, a los ecuatorianos que les interesa saber los temas del país, que a veces hacemos un poquito de investigación y que intentamos diseminar el pensamiento y el hobby de nuestro país a través del YouTube. En este caso, el día de hoy me ha tocado hacer una charla sobre Lama and Chem Archive Collection, que es interesante aspecto de la filatelia, de la etapa clásica del correo marítimo ecuatoriano y todo lo relacionado con los Estados Unidos, lo cual no es muy común en lo que es el aspecto clásico de los envíos del país, de nuestro país, que es el Ecuador. El Ecuador, como ustedes conocen, es un país pequeño, América del Sur, en donde tenía un puerto muy importante que era Guayaquil, y a través del cual salía la correspondencia tanto al sur como hacia el norte, por varios steamers, varios vapores de la época. Si bien es cierto, no tenía la importancia que esa época la tenía los puertos chilenos, como Antofagasta, Valparaíso y Callao en Perú, pero de todas maneras tenía bastante poder de intercambio comercial las empresas, sobre todo de Guayaquil y de Cuenca, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Un agradecimiento especial al Club Filatélico Guayaquil con sus constantes promociones, sus constantes subastas semanales, mensuales, también a la AFE, que está muy activa últimamente, clubes a los que pertenezco, y finalmente una apreciación también para la FIAB y la FIP, que son los organismos internacionales que rigen nuestro convivir filatélico en el país. Dentro de la portada les estoy mostrando un sobre que es la correspondencia Orrantia de Guayaquil, que salió justamente para la Kemp, uno de los pocos sobres que he conservado las estampillas. En el futuro les explicaré muy pronto por qué. Y con todos los matasellos de rigor, en este caso el Franca de Romboide aplicado en Guayaquil, un Panamá Tránsito aplicado al llegar a Panamá, a lo que es la ciudad de Panamá, y el Nueva York a lo que llega al puerto en el correo de Estados Unidos. Un número 12, una línea horizontal azul y cosas que vamos a analizar en detalle a continuación. ¿Qué es Lehman Kemp? Lehman Kemp es una empresa fundada por un señor que se llamaba Roberto Murray. Este señor fundó en 1808 la empresa en Nueva York, y en 1835 se unió con David Trumbull Lehman, y la empresa se convirtió en Murray Lehman. Posteriormente se unió con David T. Lehman Company, y en el 61 devino finalmente en Lehman Kemp. Esta empresa se dedicaba a lo que es el aspecto de la farmacología en Nueva York, a lo que es la importación de Inglaterra de insumos de médicos, de insumos farmacéuticos, para su redistribución tanto en los Estados Unidos como en lo que es el continente latinoamericano. Eh, Esta empresa sobresalió porque todos sus productos estaban muy publicitados en lo que es los catálogos, los almanaques Bristol. Ustedes pueden acordarse, muchos de ustedes pueden saber sobre los almanaques Bristol, que básicamente la publicidad de los mismos se movía con la empresa Landman Kemp, promocionaba los productos de Landman Kemp. Uno de los productos de estrella de esta empresa es el Florida Water, que es un perfume básico en donde las esencias de la Florida, las esencias de las flores, lo han hecho tan popular que hasta el día de hoy inclusive se puede encontrar en venta, en comercio en 2024, el Florida Water. Florida Water es uno de los productos estrella de esta empresa. Obviamente, durante aquella época tenía mucho más diversidad. Unas cosas más importantes que también eran de importación, traían de Persia y de Irán, traían mucho opio, para lo que luego lo podían distribuir sin ningún problema en esa época. El opio era de distribución legal. Lo que refiere a los negocios con América del Sur, con Latinoamérica, muchas veces se concretaban en base a trueques. Estos trueques se daban contra cacao, y a veces se daban contra pieles de animales que obtenían desde el sur, desde los países del sur. Esta es la empresa Lama Kemp.
Básicamente, en donde estaba ubicada, tenía su sede principal en la calle Water 69, en la ciudad de Nueva York. Y aquí podemos ver algo de historia un poquito legal, cómo fue, en dónde estaba constituida la Mann Company, quién eran sus partners, quién eran sus partnerships, quiénes eran los delegados. Podemos ver una copia, también una fotografía de la publicidad del agua de toilet que les acabé de contar. Y como les mencioné, tenía una enorme popularidad en la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 a 1829, gran parte del 20, es decir, 1900 hasta 1901, hasta 1924, 25 todavía estaba bastante popular la Mann Kemp. ¿Qué son los archivos? ¿Qué son los famosos archivos que vamos a ver hoy día? Todo este siglo XIX, la Casa de la Banquera recibió un caudal tremendo de correspondencia de los países que les hablo, que les cuento. Sobre todo 1853 y 1880, parece que alguien tenía un archivista espectacular que se encargaba de tomar la correspondencia que llegaba, y hay alguna teoría que dice que este archivista la despojaba inmediatamente de sus sellos y las guardaba para venderlos. Posteriormente los sobres los clasificaba en base a países de proveniencia y en base a orden alfabético de las empresas, y sus sellos los vendía, ¿no? Una gran parte de esta correspondencia intacta perdón, rota, se puede localizar ahora en un museo que compró todos estos residuos, por decirlo así, y muy pocos sobres se ven en los catálogos de subastas y completos. Realmente muy pocos son los sobres que se han conservado intactos de lo que es la correspondencia al archivo Laman Kemp. Se llama también el famoso asesinato de Laman Kemp, es decir, el asesinato de papel de la persona que cortó estos sellos y destruyó las cartas. Hay otra versión que dice que no, que la empresa la vendió intacta posteriormente, en años posteriores, todo su archivo intacto a un filatelista, el cual a su vez fue quien le sacó los sellos y básicamente destruyó esta correspondencia. Realmente no se puede saber, esto no existe archivos de esto. Podemos ver aquí abajo una carta que se salvó a las cruentas tijeras del depredador. Es una carta dirigida a los señores Lamarque desde Ecuador, con un sello inglés marcado por el Killer C-41 de la Oficina Británica de Guayaquil. Esta carta pertenece a la colección Diego Vasco. ¿Dónde reposan los archivos? Es el destino final de esta correspondencia. Está en que los depósitos fueron colocados en grandes pacas y finalmente las 4.918 cubiertas procedentes de 55 países fueron adquiridas por el Museo Harley. El Museo Harley es un museo que está en Wilmington, en Delaware, en los Estados Unidos. Este museo tiene la facilidad de poder visitarse y poder investigar esta correspondencia en cualquiera de los momentos de sus horarios establecidos. La importancia de esta colección, independientemente de que no tenga sus sellos, es por mucho en tema histórico, por el tema farmacéutico, para investigar cuáles son los productos que las empresas de Latinoamérica compraban, adquirían, en lo que respecta a la distribución que realizaba esta empresa de la Mann Kemp. ¿Qué productos eran los que se vendían? Ya que en las cartas existen los inventarios de los pedidos, es decir, llegan las cartas y están todos los pedidos en cuanto a nombres y en cuanto a cantidades. Entonces, para personas que estudian química, personas que pueden hacer tesis sobre química, en lo que es los años de 1850, 1900, 1920, hasta esa etapa pueden investigar en este archivo esta información muy importante. También existe mucha información con Inglaterra, entonces en lo que respecta a importación de Estados Unidos de productos ingleses, es muy importante también investigar en ese sentido cuáles son los productos que Estados Unidos adquiría de Inglaterra y de Europa y de Asia, como les mencioné, en qué cantidades y cuál era lo más popular. Esto es lo que es investigación histórica para el tema de química, de farmacología, etcétera. Ahora, lo que es en investigación filatélica, para nosotros, ¿qué es lo que nos queda? Es un poquito investigar los matasellos, las cancelaciones, un poquito tratar de indagar como detectives forenses qué es lo que había, qué es lo que no había, porque como vuelvo y repito, no existen las estampillas ya, pero de acuerdo a varios estudiosos que ya han analizado el tema, a las tarifas, podemos ya llegar a una conclusión más o menos de que
valores pagaron aquellas cartas que salieron, a pesar de que no tienen los sellos ya puestos encima. También podemos imaginar, darnos una película de cuánta correspondencia existía en Latinoamérica, cuán grande era el negocio comercial de los países latinoamericanos en base a la cantidad de correspondencia con esta empresa, ¿no? Por otro lado, también es importante poder saber la dimensión de lo que es los temas financieros, porque no solamente hay cartas que se envían de empresas farmacéuticas desde el Ecuador, en el caso estudiado el día de hoy, que importan algún producto, sino también hay los financistas, que son los que se encargan de la cobranza y el pago, la cobranza en Ecuador y el pago a través en este caso, Lloyds de Inglaterra, a Nueva York de las cosas que han hecho. Entonces vemos, aparte de lo que es el comercio exterior, también vemos un poquito de financiamiento internacional y cómo se movía la banca en aquella época. Para eso está la correspondencia, para los que deseen seguir investigando. Esto es un poquito un concepto básico de lo que ustedes pueden ganar investigando esta correspondencia, sobre todo si es que les interesa entrar a lo que es su país, si pertenecen a otro país que es Ecuador, o si son ecuatorianos y desean un poquito profundizar más en base a esta conferencia base del día de hoy. Bienvenidos, está esto subido a la red, y si no están subidas a la red todas las imágenes, ustedes pueden hacer un pedido al Museo Hagley, yo me he comunicado con ellos, y ellos te hacen un escáner de 50 centavos del costo por cada sobre, y con un máximo de 100 escáneres. Te pueden en 2 semanas despachar por internet lo que tú desees investigar. En lo que respecta, ya entrando un poquito en materia, el inventario por país, aquí vemos que el inventario por país está subido por la US Philatelic License Society en lo que respecta a la colección del Museo Hagley. En un inventario general podemos apreciar que destaca Cuba por largo con 429, en lo que respecta a Latinoamérica, 439 cubiertas, 429 cubiertas, ¿no? Ustedes pueden ver Perú también con 575, México 491, son los países que más negocio tenían con lo que es Nueva York. Francia 635, proveedor de bastantes productos, y como les mencioné, tenemos también el tema de países lejanos, ¿no? Como Turquía con 105 cartas pendientes. Perú, importante, México también, 491, y Ecuador no se queda atrás, a pesar de ser uno de los países más pequeños de Latinoamérica, con 226 cartas, lo que llama bastante la atención para su tamaño, prácticamente el tamaño de Uruguay, pero Uruguay lo vemos con apenas 96, mucho más pequeños que Venezuela, y Venezuela carga con apenas 29 cartas, ¿no? Cabe resaltar que ya estábamos divididos, ya éramos un país independiente para esa época, y en cuanto a esto, Argentina también tiene apenas 70 cubiertas, lo que me llama bastante la atención, y Brasil tiene 210 cubiertas, lo cual me hace bastante raro, ¿no? Pero en definitiva, este es el inventario de lo que está escaneado por la US Philatelic License Society. Ustedes pueden entrar a la página web de esta sociedad de filatelia clásica y bajarse todas estas imágenes. La estadística del Ecuador nos habla de que más o menos nos escribe aquí los nombres de las personas que manejaban el negocio del local, como Juan Chacón en Cuenca, Mariano Estrella en Cuenca, y etcétera, etcétera. Eh, Milán Valle en Guayaquil, este es uno de los que más se encargaba de lo que son los pagos de las otras personas. Él realizaba más que nada cuentas y hacía cobranzas a nivel local en Ecuador para pagar a su vez a la empresa Lama de lo que ellos mandaban acá. Esto es en general cada una de las cajas que se encuentran ahí, con cuántos ítems. Pueden ver, por ejemplo, Fuentes y K, que tienen 125 ítems. Hay otras empresas que apenas tienen manual o 2 folders. Y en general ustedes pueden ir viendo cuánto es el tema este de la estadística de Ecuador. Aquí les preparé un Excel en donde ustedes pueden ver más que nada la importancia de la dirección que está arriba, el US Philatelic License Society. En esa dirección de internet ustedes pueden bajarse las imágenes de lo que respecta al país que ustedes deseen. En lo que respecta a Ecuador, hay 14 años que están subidos aquí
en la página de esta, de Recano 1865, que justamente por coincidencia es el año donde se inicia la primera emisión de estampillas del Ecuador, independientemente de esto, ya que no necesariamente, como veremos en el futuro, la correspondencia tenía que cargar estas estampillas. Y termina en 1878, es decir, vamos a recorrer un periodo de 14 años, en donde tenemos 123 páginas y básicamente al lado está un cuadrito donde están los meses y cada, cada página para cada año y cuánto se va distribuyendo en los meses. De estos vamos a mostrar apenas 33 sobres por honor al tiempo que no deseamos perder mucho tiempo, no sea, hacerles perder mucho tiempo a ustedes. En lo que respecta a la correspondencia, ya para que salga del Ecuador, podemos ver que hemos denominado el tramo cero, que es a Guayaquil, el puerto. O sea, desde cualquier punto de la República, hablamos de Cuenca, Quito, etcétera, o Guayaquil, el precio de una carta normal al interior que pesaba media onza era de medio real. Se usaba básicamente el medio real azul para estos envíos y al exterior la ley decía que el precio es el doble, es decir, la media onza costaba un real. ¿Quién manejaba toda esta correspondencia a nivel de marítimo? La Pacific Steam Navigation Company era la empresa que desde 1840 se manejaba a través del Pacífico y también se conocía como la Compañía Inglesa de Óperas. Fue fundada por William Wheelwright y básicamente se movía desde lo que es Chile, pasando por Panamá, Ecuador, perdón, Chile, pasando por Perú, Ecuador y Panamá. Entonces, estos se manejaron de 1856 a 1923. Los puertos principales eran Valparaíso, obviamente el puerto más grande, fundamental en lo que es el negocio de esa época. Luego Callao, puerto muy importante también, tocaba Guayaquil y finalmente llegaba a Panamá. Cabe recalcar que Panamá no era un país independiente, era básicamente Nueva Granada junto con Colombia, entonces llegaba a la ciudad de Panamá. Para luego de ahí eh, dirigirse a través de un tren a lo que es el área del Atlántico. La British Post Office, que es la que manejaba la correspondencia en el Ecuador marítima originalmente, en estos años, contrata a la Pacific Steam Navigation Company con un contrato para sacas para enviar en una valija cerrada y ofreciéndole un pago mensual fijo desde 1862. Ese es el tramo 1, lo que respecta a Guayaquil, Panamá. Lo que respecta a la salida de la correspondencia, la manejaba la Agencia Postal Británica en el Consulado de Gran Bretaña, que se encargaba de recibir toda esta correspondencia y despacharla. La correspondencia la manejaban a través de un matasello que decía Guayaquil, tenía el error que manejaba una doble G en vez de Guayaquil, la fecha, el mes, el día, el año y una letra A. Anteriormente a esto había otro que era así en el centro y que era en rojo, pero ese se dejó de usar para las épocas que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos un mapa de la época, cómo era Ecuador en aquella época y dónde está Guayaquil, el puerto principal. El C-41 era el killer, el número asignado por los correos británicos enviado desde Londres a la agencia postal británica aquí en Guayaquil. Y aquí ustedes pueden ver a la izquierda una tabla de costos de la Pacific Steam Navigation Company de lo que es pasajes, ¿no? Panamá to Guayaquil y Paita, Lambayaque, Guayaco, donde hacían las paradas. Esto no tiene mucho que ver con el tema nuestro de ahora, pero es un poquito informativo de las paradas y los puntos en donde ellos, las fechas que hacían paradas. El tránsito ocurría después por Panamá. En Panamá se encontró, en alguna oficina de los británicos se encargaba de recibir las sacas y de destinarlas a través del tren para que lleguen a Chagres, o lleguen a Aspinwall, que es en el otro lado de lo que es ahora Colón, en lo que es el océano Atlántico. Todo lo que respecta al tránsito por Panamá, que se hizo a través de trenes, un capítulo fascinante, muy interesante. Justamente yo había hecho ya una conferencia sobre la línea F, que es el traslado de correspondencia a Europa a través de la línea francesa, que justamente topaba el puerto de Spinwell. Y uno de los libros importantes que encontré en el internet está a mano izquierda, puesto la dirección, ustedes pueden chequearlo.
si es que tienen interés en saber un poco más sobre lo que es los manejos de, no solamente de lo que es la compañía francesa que les menciono, sino los manejos de lo que es los trenes, los manejos de lo que es todo el tramo Panamá a Spingwell. Es interesantísimo y en este parte, si quieren internet, ustedes pueden tener muchas referencias sobre el manejo de la correspondencia hacia allá. También si es que la correspondencia ensacada no tenía el pago completo, podía haber sido multada en Panamá, lo cual es muy raro. Y finalmente, cuando llegaban ya al otro lado, al lado del Pacífico, esta se destinaba a otra empresa, que era la Pacific Mail Steamship Company, que es otra empresa, que tiene nada que ver con la PSNC que mencionamos anteriormente. Esta fue fundada el 18 de abril de 1848 como ciudad anónima por las leyes del Estado en Nueva York, grupo de comerciantes de la ciudad de Nueva York, y era especializada en el tramo Panamá a Estados Unidos. Esta era la empresa que se dedicaba a hacer ese tramo desde el puerto de llegada, cuando la correspondencia llegaba al punto final, que era el Nueva York, en este caso para ser entregada a la Kemp. Desde el puerto de llegada a Estados Unidos, a cualquier destino, tenía que pagar un postas due o una multa de 10 centavos por carta simple, 20 centavos por carta doble. Es decir, para todo lo que es la costa este de los Estados Unidos, llegaba el buque a Nueva York y simplemente el destinatario, al recibir la carta, tenía que pagar, le guste o no, 10 centavos por una simple, 20 centavos por una doble, de lo que es la entrega dentro de los Estados Unidos. Si es que esta carta no había pagado el chelín, que era lo que tenía que cobrar los británicos al salir del Ecuador, que son 12 peniques, estos 12 peniques eran multados también en Estados Unidos con 24 centavos, por lo cual una carta simple al entrar marcaba 10 centavos de multa y si no pagaba el chelín, como les menciono, inglés, en sellos ingleses en el Ecuador, le marcaban 24 centavos para un total de 34 centavos a pagar por el destinatario, por una carta simple no pagada con chelín. Entonces, básicamente estas son las tarifas, no son complicadas y ya vamos a ver los ejemplos más adelante. Entonces, ahora sí, entrando en materia, vamos a empezar a ver cartas desde 1865. Las cartas son bastante parecidas, por eso que no nos vamos a detener mucho analizando cada una de las cartas, ya que son bastante parecidas. Esta es una carta de 1865, sale el 29 de marzo de Guayaquil. Ustedes pueden ver acá en mano izquierda cómo el Guayaquil es aplicado en la embajada británica, el consulado británico, perdón, y al recibir la carta sale, está en el sitio en donde cargaba las estampillas inglesas que habían sido matasilladas con C41, pasa a Panamá con tránsito de Panamá, a mano derecha pueden ver abril 4, es decir, estamos hablando de 5 o 6 días, al llegar a Panamá y luego se dirige hasta Nueva York ya desde Colón, desde Aspinwall, esa época, y en Estados Unidos le aplican el 10 centavos por lo que es la entrega de la correspondencia desde el puerto de Nueva York hasta lo que es la 69 Water de la empresa Lama. Aquí ustedes pueden ver la carta. La siguiente carta es una carta del 14 de mayo del 65, similar de Guayaquil, con el Panamá Transit. Ahora vamos a ir un poquito más rápido porque todas son en general muy parecidas, como la del 10 de multa. Aquí tenemos una carta del año 65, esta vez del 30 de mayo de 1865. Sale, pasa por Panamá y aplicada también el 10 en la parte de llegar a Nueva York. Este es otra carta un poco diferente, 13 de junio, Guayaquil, tiene el mismo Panamá Transit, junio 19, es decir, 6 días en lo posterior, y marca también un 10 para ser cobrado al arribo. Un 10 diferente, interesante, esto no he visto muchos de estos, son bastante diferentes, pero interesante tener como un archivo este número 10 diferente aplicado en Nueva York. Tenemos el 14 de julio, sale de Guayaquil, asimismo 1865. Aquí podemos ver un ejemplo de una carta en donde no pagó la embajada en el consulado británico, no pagó el consulado británico. Se ve claramente que el killer, el matasello C41 no fue aplicado, sino fue aplicado un matasello redondo. Ustedes pueden verlo aquí. Este matasello redondo fue aplicado, entonces al parecer cargaba estampillas ecuatorianas enviadas aquí y aplicada con el matasello redondo, por lo que esto no se consideró pagado,
Cuando llegó, hizo el tránsito en Panamá, llegó a Nueva York, y en Nueva York le cargaron por no haber pagado a los ingleses y por los 24 centavos, que son el chelín, y le cargaron los 10 más, que suman los 24 más 10, 34, la multa máxima por una carta simple, ¿no? En lo que respecta a salida de Guayaquil, 14 de julio, con estampillas ecuatorianas. Este sobre debe haber sido similar a los que vimos, al primero que vimos en la página 1. Acá tenemos 14 de septiembre, Guayaquil, 1865, sale normalmente desde Guayaquil, le aplica estampillas inglesas y paga únicamente, pasa por Panamá y paga únicamente los 10 céntimos americanos, ¿no? 29 de octubre de 1865, Guayaquil, de la misma manera, hace el mismo recorrido que el anterior, y llega y paga los 10 finalmente, ¿no? 19 de diciembre, acá tenemos otro ejemplo en donde el 19 de diciembre sale el Recarte Guayaquil y se ve por el matasello circular que no llevaba estampillas de inglés, sino estampillas ecuatorianas. Este tiene un 34 igual, como vimos anteriormente, es la multa máxima posible por una carta simple, por no haber pagado en lo que él pasó directamente por correo ecuatoriano, fue llevado y no pagó por el correo inglés, no pasó por Guayaquil. Aquí tenemos del 65, 20 de diciembre. Esta es una carta normal, paga solamente los 10. Otra similar, paga solamente los 10, 21 de diciembre, 1866. Tenemos una carta muy similar a la anterior, pasa exactamente lo mismo. Y acá tenemos una interesante carta de Cuenca, en donde en Cuenca sale al parecer. Esto es muy interesante porque sale al parecer desde Cuenca con sellos ecuatorianos de la misma manera, Joaquín Malos de remitente, y no pasa por el consulado británico, pero llega a los Estados Unidos y me parece que tiene una marca 40. No estoy seguro si esta es marca 40, no, me parece que es la marca 10. O sea, esta no fue, debía haber sido marcada 34 y solamente marcada 10. O sea, aquí se les pasó por error a pesar de que no pasó por el consulado británico, debían haberle multado 34. Acá tenemos una normal, que sale Guayaquil y paga 10. Tenemos unas 3 marcas en los sobres que les quería mencionar. Son marcas que se encuentran a veces. Esta marca a la izquierda, en la parte de abajo, es una marca que es en lápiz, no la pude descifrar. Esta tampoco no tengo conocimiento que se trate. Y esta línea azul es una línea que, según nos contó en este foro, Yamil Curi, es una línea que corresponde a cuando las cartas ya son respondidas, que son del archivista local de La Mancha, esta línea azul horizontal en la parte derecha. Una carta enviada de Guayaquil, con bastantes estampillas, 1866, paga igual la multa ya, normal. Vemos esta marca que habíamos visto en azul, ahora la vemos en verde. Acá tenemos otra, muy claramente el Killer C41, en lo que es de la estampilla, por lo tanto marca solo va a pagar solamente los 10 centavos a su llegada. 13 de junio del 66, Guayaquil. 27 de agosto del 66, Guayaquil, en la misma metódica, exactamente igual. 12 de septiembre del 66, aquí tenemos el C41, que es la parte de arriba, se ve claramente que es fue el que aniquiló las estampillas, y el 10 de multa pasa por el correo de Panamá. Esta es interesante porque esta es una doble carta, es una carta más pesada, es una carta en donde el envío, al parecer, fue correcto por Guayaquil, como ven a mano izquierda, por el consulado británico, pero al llegar, debido al peso, paga 20, no paga 10. Esta es una carta doble, una de las pocas cartas dobles que encontré en estos archivos, en lo que respecta a la multa del correo de Estados Unidos. Esta es una carta bien interesante, es una carta enviada en Cuenca. Obviamente se ve por los materiales circulares que llevaba estampillas locales, estampillas de la primera emisión, 25 de noviembre en Cuenca, 1866. Hace un tránsito en Panamá y no, al llegar a abrírsela en Panamá, al llegarse a Estados Unidos, se dan cuenta de que no pagó el correo británico y le marcan con el máximo posible de multa, 34 céntimos del recibir la carta.
Una normal, carta de 21 de enero de Guayaquil, 1867. Otra similar, de 27 de febrero de 67. Y tenemos esta carta interesantísima porque tiene la salida en Cuenca el 6 de abril de 1867. Y a pesar de haber salido de Cuenca con estampillas ecuatorianas, esta sí pasa por consulado británico. O sea, entró al consulado británico, no evitó esto y no le pudieron poseer por las estampillas porque ya estaban las ecuatorianas, no existe ningún franqueo mixto, no hay estampillas ecuatorianas, estampillas inglesas. Este hubiera sido un bonito ejemplo si es que el remitente hubiera enviado el dinero para que los ingleses le pongan las estampillas de Killer C-41, hubiera sido la única carta mixta. Correo británico ecuatoriano estuvo a punto porque pisó el consulado británico y pueden ver a mano izquierda de Killer Free 67. Finalmente llegó y como no cargaba estampillas británicas, marcó el máximo de multa para una carta simple 34. Acá tenemos una carta del 12 de junio de 67 Guayaquil normal con el recorte de los sellos, pasó por el consulado y paga 10 a la final, ¿no? Acá tenemos un 13 de julio Guayaquil, de la misma manera que la anterior. Este es una carta en donde es interesante porque tiene una multa de no haber pagado hasta Panamá. O sea, ahí es donde le ponen pay to Panama. Este no pagó ni siquiera hasta Panamá. Este cargaba 27 de julio estampillas a mano izquierda. Ustedes pueden ver de Cuenca, aquí, que fueron retiradas. Y llega a Panamá y tampoco paga el de Panamá. O sea, el rato que llega a abrir la valija ya se dan cuenta de que no pagó ni siquiera el pay to Panama y le marcan una doble multa de 24. El 24 es multado en Panamá. Y luego al llegar a Estados Unidos, aparte de ese 24, le cargan el 34 por no llevar las estampillas británicas y los 10 más. 34. Otra carta de 31 de octubre de Cuenca, en donde marca estampillas ecuatorianas, 34 también, multa la más grande. Acá tenemos una multa de 20, en este caso debía haber sido también de la misma manera, 34, pero se les pasó. 31 de octubre de 1868, no lleva estampillas inglesas, marca solo las ecuatorianas, y debía haberle marcado el 34 máximo, pero le ponen 20, ¿no? Acá tenemos una de Guayaquil, interesante, es primera vez que en la correspondencia encuentro una que escriben por qué vapor va, en este caso vapor me parece que dicen Talca, ¿no? Vapor Talca. Guayaquil marca en consulado británico, pasa por Panamá y termina en Nueva York marcando los 10 de euro, ¿no? Me parece que aquí sí fue con C41 de Guayaquil. 23 de diciembre de Guayaquil, 1869, de la misma manera que las anteriores. El C41 muy claro para una carta de 26 de julio ya de 1870. Guayaquil marca igual los 10. Esta es interesante porque es una carta en donde se encuentra un material privado de la empresa que lo envía, el remitente, en este caso Madinia Company, diciembre 11 de 1871, la única que encontré como matasello de origen privado de la empresa. Luego marca el Guayaquil británico, la oficina consular, y finalmente no se ve el de tránsito de Panamá, está muy rota la carta y tampoco se ve claramente el de llegada a Nueva York, ¿no? Esta es una de las cartas también interesantes, 24 de agosto de Guayaquil. Tenemos lo que es la empresa Baquerizo Moreno, que se encargaba a lo que es de importaciones bastante fuertes también. Aquí enviaron con sellos, me parece que ecuatorianos, por el rombo, que ustedes pueden ver, que es lo que marca el rombo a mano izquierda. Y interesante, porque por la época, ya en 1872, ya se supone que el Ecuador había hecho un arreglo con la PSNC para que manejar directamente la correspondencia y dejar por fuera la embajada británica. Y en base a esto podemos ver que justo en el 72 ya esto se arregla y está mala fecha, dice diciembre, que ese diciembre no va, es 24 de agosto, y justamente llega septiembre 15 y ponen paid at all, o sea, todo pagado, no haya ningún tipo de recargo al destinatario al recibir la carta. Acá tenemos el 26 de septiembre, Guayaquil, 1172.
muy similar a la carta que está en la portada. Es una carta súper interesante porque lleva estampillas ecuatorianas y esta es multada en Panamá con el 12. El Panama Post es de 12, en otro caso está 24 porque es una carta doble. Esto es una multa hecha en Panamá, independiente de lo que es la multa en los Estados Unidos al final de llegar. Este es 1872, ya no existe la multa en Estados Unidos, pero sí la multa en Panamá, porque parece que no estaba pagado hasta Panamá. Eso es todo, mis amigos. Hemos revisado rápidamente. Muchas gracias a mi oficina, Henry Márquez, que está siempre en lo que son los controles de edición los días siguientes para subirnos en YouTube. Alfonso Molina, que está en el control emocional de la gente que se quiere escapar para que no se escape y llegue siempre a las charlas. Mauricio Mejía, que está en el control master todos los días sentado con los audífonos. Y por otro lado, agradecimientos especiales de Yamil Puri, que con sus grandes conferencias me han canalizado mucha información para poderles dar esta básica conferencia de Ecuador. De Diego Vázquez, que me ayudó con las cartas hoy día y siempre con sus estímulos para seguir con este tema acá en lo que es el Ecuador. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado y ojalá les pueda responder las preguntas que tengan. Muchas gracias, Paul. Muy interesante la presentación de hoy. Miro preguntas. Aldo, Sí, hola, Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Eh, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No te veía hace tiempo. Oye, Paul, ¿puedes colocarme la imagen 20, por favor? ¿Puedes mostrar la Claro, imagen 20? Esa carta es de Guayaquil. ¿se está viendo? Acá se ve la 1. sí, está en la 20. Esta es la 20. Tú me dices que esta carta es de Guayaquil, ¿no? Tendría que verla, me parece raro el Matacello Redondo. Yo le vi a Matacello Redondo y es bastante raro, porque parece que es como de un lima, ¿no? Por eso que, Paul, en la parte inferior, ahí está el feeling note que debería decir cuál es el origen. ¿Lo puedes ampliar o no se puede ampliar esa parte? La parte inferior, donde ahí está. Ahí puedes ampliar esa parte, por favor. Sí, parece que sí dice Guayaquil, ¿no? No sé, porque es una marca circular que es típica de Lima. Ahí dice Guayaquil. Ok, ok, perfecto. Gracias por eso. La número Sí. 24, hiciste Existen una. un par de cartas que encontré de Veracruz, ¿no? Que están entreveradas en el archivo y que alcancé a retirarlas, porque sí, realmente decían Veracruz, lo cual llamó la atención. Pero este Esta parece, circular, de esa forma, es muy, muy típica. Es un cancelado muy típico de Lima, ¿no? El tipo 25 de Lima. En todo caso, tienes la imagen 24, 4 más abajo. Ya, la aquí imagen está. 24, si tú decías que no entendías que había un 40 allí, ¿cuál es el 40? No, yo estaba equivocado, es una R que está escrita que abarca apenas el 10. Aquí está el palito del 10 y Ah, No, no, es no, la este es K un de 10. Kemp. la sensación, pero está escrito que es que la K de Kemp es un Ujú. 10, sí, sí, sí. Sí, porque estás tratando de buscar el 40, de que tú me hablas un 40. Ahora, la siguiente página, el 25, la página 25, siguiente imagen, la 25. Ajá. eh, esa indicación del color azul, sí le sabes, esa sí le explicaron, ¿no? Sí, cuando fuera respondía yo la correspondencia, ¿no? Es la A de answer. A, eh, es una A con la corrida. Ujú. La treinta y Lo mismo es siete la F, la E no sé qué querrá decir, no, y la eso en E sí no la lápices. conozco yo, pero la roja nunca la he visto. La A Ajá, sí, la azul y la negra sí. Son pruebas de indicación de que las cartas han sido contestadas o leídas. ajá, correcto. La 37 por favor.
Ya, acá, ¿me puedes explicar por qué hablas del 24 y el 34 que no fueron pagadas las cartas? Sí, mira, yo lo que el 34 te lo voy a explicar acá. Aquí te voy a explicar el 34. Mira, la Ujú, deuda que tenía el que enviaba la carta tenía que pagar un shilling, es decir, un chelín. 12 ujú. peniques tenía que pagar el rato del envío al correo británico. Si no lo pagaba, si no iban esas estampillas, eso le cargaban al destinatario, es decir, 24 céntimos, 24 centavos tenía que pagar. Aparte de los 10 centavos regulares por la carta simple, sumaba 34 centavos. Entonces, por eso está ahí el 34. Entonces, eso es lo que respecta al 34. Lo que respecta al 24, nace de este 12 de aquí, que este 12 es una marca de multa puesta en Panamá, que no tiene nada que Americano. ver. ¿Cuál era la imagen? ¿Me Ese repites el 12 es nombre para... americano, Paul. ¿Cuál? Ese 12 es americano. No se coloca en Panamá. Ese 12 son No 12 se coloca en centavos. Panamá. No, son 12 centavos americanos que significan 6 peniques. Lo que pasa es que hay un cambio de tarifa en algún momento que la tarifa no es de un chelí, sino de 6 peniques de la costa Pacífico. En algún momento baja. Espérate, te comparto otro archivo, ¿ya? Te comparto un archivo de donde yo saqué esa información. O sea, lo que pasa es que el 34 también en algún momento eh, es el valor en moneda, en billetes de banco, en billetes depreciados. Y los 24 son el valor en metálico. En esa carta que No. estoy mostrando allí. ¿Por qué? Porque había Sí, un el tema. 34 está muy claro, porque el 34 está muy bien explicado en las conferencias de Yamil. Ese 34 está realmente muy explicado en las conferencias que hace él. Pero lo que es el 12 y el 24, no hay ustedes están viendo este álbum, No, No, estamos viendo la lámina 46. Si quieres, ya, deja de compartir en este dame un momento, espérate ahí, segundito, y ya, comparte, voy a dejar de la. compartir. Sí, básicamente el 34 eso es bastante claro, es de la multa de si no pagaron el correo británico, el chelín son los 24 céntimos más los 10 del interno son los 34. Eso está súper explicado por Yamil en lo que es Inbound Mail from South America en sus conferencias, el 34. El 12 y el 24 a mí me llama la atención y no había encontrado respuesta. Encontré dos cartas con el 12 y una carta con el 24. Y en una de las colecciones que yo vi, ahora que yo encontré, les voy a compartir esto. Encontré esto, que es una colección hecha por un americano, en donde ahí están viendo. sí. Sí, Entonces ahí te dice 1872, Guayaquil, Panamá, Nueva York. Dos reales y internal postage paid, ok, eso es lo que es dentro del país. 24 centavos postage due en Nueva York. Y el 12 hablan de que Black Postage Due Hand Stamp is recorded in the GPO Proof Book dated 16 de mayo de 1970. Esta es la Earliest Day Recorded in use 31 de julio. Few marks known of this Panama mark. Aquí hablan que es una marca panameña ese 12. El 12, muy pocas marcas Este que está conocidas. aquí, que es similar, ¿no? No, es que ese 12 se aplicaba en Estados Unidos. Entonces yo digo, ¿para qué van a poner el 12 si ya ponen el 34? Y en el otro, ¿para qué 24 si ya ponen el 34? Bueno, y el 10 cents Postage Due de Nueva York, Pay to Panama, que es más o menos lo que hemos revisado. Exactamente igual, Pay to Panama, aplicado en la British Postal Agency en Guayaquil y el Steamship 10 cents aplicado en Nueva York, que es lo que ya hemos revisado. Y la parte derecha, en donde Pay to Panama, igual, Panama, Steamship, 10 cents Postal Due en New York, y exactamente lo mismo, ¿no? Black aplicado en Nueva York, Guayaquil, Nueva York, New York, All Paid. Y esto es cuando ya está pagado todo, en 1876, cuando ya vemos que dejan de ponerle el 10 o el 20 a lo que es la multa en el Ecuador. Porque eso Entonces, cambia, esta es cambia en una cierto momento. Estás de hablando del 12. 76.
En el 76 está el General Postal Union también. ¿Ok? Yo lo último que te quería comentar es que la página Inclusive 40 aquí hablan del habla de un libro, tal fíjate Talca. tú. Inclusive aquí hablan que existe un libro en donde dicen que esta es una marca panameña. Habría que investigar un poco más, ¿no? Ujú. En la página 40 hablas de un tal Talca. Sí, me parece que es, no sé si será Talca porque investigué el nombre del vapor y no encontré ese nombre de vapor en Ah, él. es un vapor. Ya, ya. Ok, Sí, me no, parece que es un gracias. vapor, el vapor Talca, ¿no? Gracias. Creo que Manuel ha levantado la mano. Manuel. Sí, muchísimas gracias, Paul, muy interesante. Yo tengo más que preguntas, tengo unas anotaciones, o por lo menos, sí, bueno, preguntas. Yo he encontrado con alguna frecuencia en subastas y cosas muchísimos sobres, bueno, no muchos no, pero con bastante frecuencia sobres dirigidos a Landman and Kemp, que aparentemente no están en esta colección de Delaware. Ah, entonces, debió haber mucha otra correspondencia que se quedó por fuera, de alguna manera que la sacaron o la pusieron por fuera, porque hay de esas con estampillas en estampillas de 10, 20, 30 centavos y en perfecto estado, sin haber sido mutiladas. Um, um, Ahorita les comparto una que vi muy interesante con un 30, pero también lo otro que quería comentar es que el enlace que tú me mandaste, Mauricio, no funciona porque no sé si la página está caída No, o el enlace que yo tengo voy a probarlo porque no funciona porque no he podido pues entrar a revisar la parte de Colombia. déjame Sabes revisar. que se cayó hoy día 5:45 de la tarde. Yo le metí 3 días fuego, así que por eso se asustaron, yo creo, dice, ¿qué pasa con esta? Pero ahorita Pero entré hace un ratico y tampoco me dio. sí, Entonces, hoy día a Espera. las 6 de la tarde se cayó ese enlace. Hasta ese bueno. momento yo quería meterle cuatro No, no, cartas no. más para cerrar varios. Perdón. Ahorita No le pude. acabo de dar y ahí está. Ya está bien. Sí. Ah, qué bueno. El que te envié, Manuel, es este. Entonces, déjame revisar. Sí, sí, funciona. Sí. Ujú. Bueno, ahora voy a probar nuevamente mientras otros preguntan. Quisiera compartir esta carta, por eso te decía, es que hay muchísimas. Por ejemplo, esta sale de Cartagena, eh, va a Panamá y de allí la reenvían con un 30 centavos a Nueva York, a Landman and Kemp. Y aquí, pues yo veo chips, pero el otro no puedo entender qué quiere decir eso. Eh, Team Ship. hay Team Ship. muchísima Team Ship. correspondencia a Landman and Kemp que está en perfecto estado. Por ejemplo, estas, mira. Es eh, que no tienen estampillas. ¿Qué le iba a sacar el señor ahí? sí, pero no están en la colección de Delaware, sino que la mayoría de estas cartas las he encontrado en Internet. Ya. Por ejemplo, esta es muy interesante y esta podría cubrir algo de lo que eh, a mi amigo Luis Fernando me ha estado molestando y esta sale desde Quibdó. Entonces tuvo que haber salido de Quibdó a Buenaventura y de allí a Panamá con algún privado o algo, o con este señor, y de ahí para adelante a Nueva York. Claro. Bueno, Y Lo respecto a interesante Ecuador, de que esta tiene cinco carta, cartas, Manuel, disculpa, lo interesante de esta carta es lo que dice abajo, con Sí. 300 sí, gramos de oro. En oro, sí. correcto. claro. Además, es que como esta era una zona de Chocó, una zona minera, y había mucho oro, pues, pero para haberla llevado con 300 gramos debe haber sido un tema privado, ¿no? Claro, es que muchas de esas cartas deben ser forward por agentes, ¿no? Sí, sí. Privados. Muy bien. Bueno, voy a dejar ahí. Entonces voy a revisar el enlace. Cualquier cosa te digo, Mauricio. Muchas gracias de todas maneras y felicitaciones por... No, muchas gracias, Manuel. Esperamos tu fecha para tu charla de lo que es Colombia al Laman Camp.
Estoy esperando buscar la carta que Luis Fernando me va a ayudar a buscar. En el caso de Ecuador hay 5 o 6 cartas con estampillas, no hay más, de lo que respecta a estampillas ecuatorianas, ¿no? Y lo que respecta a estampillas inglesas, C41, me imagino que hay un poquito más, pero realmente la gran mayoría fueron destruidas. Cuidado si le tuerce el dedo, Luis Fernando. Adelante, Diego. Hola, felicitaciones por contenido muy bueno. Eh, sí, ahí yo quería comentar algunas cosas. El material es súper interesante justo para estudiar tarifas, sobre todo. eh, y en algunos casos las que me parecen más de aporte que no se puede encontrar son las que vienen del interior, llegan a Guayaquil y de Guayaquil van a Nueva York. Que ahí tú mostraste alguna de Cuenca. Si me permite, yo voy a hacer un comentario sobre algo que estaban comentando antesito. ¿Puedes compartir de nuevo el sobre de la que tiene marca de 2? 12. Hay dos, ¿no? 12 y 24. Le veo. Ya te lo Compartirle abro, ya se la de retorna. la carátula, sí. Bueno, mientras tanto voy comentando. O sea, no tengo yo y no he encontrado todavía una bibliografía que me permita em, asentar el origen de la marca esa 12. Sin embargo, yo considero que es de en Panamá. ¿Por qué razón? El Ecuador firmó en el 71 un acuerdo con Estados Unidos, eh, un acuerdo postal en el que cartas que se enviaban de Estados Unidos o desde Ecuador hacia Estados Unidos, el acuerdo era que tiene que estar cancelada con sellos del país. En tanto esa regla se cumpla, ya no había ningún cargo de inbound fee, ni multa, ni nada por cada uno de los países correspondientes. Parte de ese acuerdo involucraba que debería llegar a un puerto que le permita al receptor, al país receptor, el poder recibir las cartas y de ahí transportarlas al destino final. En el caso de Ecuador, Ecuador enviaba hasta Panamá y desde Panamá Estados Unidos recogía a través de sus agentes o sus barcos que tenía contratados y los recibía en Estados Unidos. Mientras esas reglas se cumplan, no le iba a cobrar ningún tipo de multa al Ecuador. Entonces, ese sobre que está con un sello de un real amarillo, está cumpliendo el acuerdo que tiene con ese acuerdo postal con Estados Unidos, porque ya tiene pagado, hecho el pago con la tarifa local desde Ecuador hasta Panamá, y desde Panamá a Estados Unidos y por el acuerdo ya no debería pagar. Ahora, ¿por qué aparece el 12? Aparece el 12 porque esa carta aparentemente fue metida en una saca de correo de la Pacific Steam Navigation Company que tenía un acuerdo con el Ecuador, en el que el Ecuador podía enviar cualquier cantidad de cartas, igual que lo que hacían otros países, eh, en esa saca de correo o en esos envíos, porque pagaba un valor mensual o anual basado en el acuerdo entre Ecuador y la Pacific Steam Navigation Company. Entonces, bajo ese acuerdo, va la carta en la valija, llega a Panamá, en Estados Unidos, los barcos que tenían acuerdos los llevan de Panamá a Estados Unidos. ¿Quién le pone la multa? Le pone la multa la embajada británica en Panamá, porque dice, oye, estos manes de Ecuador están enviando una carta que va a Estados Unidos y no me están pagando a mí ese fee. Entonces son ellos quienes le están multando ese valor. No puede haber una multa en Estados Unidos porque ya había un acuerdo para esa fecha entre los dos países. Por eso no hay tampoco ningún inbound fee. No hay ningún 10 adicional. Claro. Entonces, en efecto, lo que se está pagando ahí es
la multa o el pago que esperaba recibir el gobierno británico por ese envío de carta. Claro. Pero no es ¿Sí? americana la marca, ¿no? No, no es americana. O sea, de nuevo, basado en lo que les acabo de comentar, no tiene sentido que sea americana porque ya había un acuerdo postal entre los dos países. Sin embargo, hay algunas combinaciones. La otra es, bueno, lo otro que es que comentaste del 24 y 34, en realidad el pago ahí es, como había una tarifa, como esa carta es del 67 o del 65 creo que era, ahí la tarifa era diferente, era un chelín hasta Estados Unidos, un chelín convertido a centavos, el equivalente era más o menos 24 centavos, más 10 centavos de inbound fee para el ingreso por Nueva York, son 34 centavos. Muy bien. Pero de nuevo, no, de esto yo no tengo, lamentablemente no tengo un respaldo bibliográfico que me diga, sí, así está y esta es la marca que sacó, pero es de nuevo basado en los acuerdos. La única manera de que le hayan puesto ese 12 centavos es el gobierno británico que se le estaban saltando, según ellos, el pago. Ujú. Muchas gracias, Diego. ¿Mm? De nuevo, Sebastián, cuestiones por... Sebastián. Ya, amigo mío, pregunta. Cuando hablas de vía Panamá, el vía Panamá, obviamente, el barco llegaba a Panamá y punto, y ahí seguía a la costa este de los Estados Unidos, o las paqueterías se cruzaban por Panamá vía terrestre y salían por el Atlántico hacia el otro lado de Estados Unidos. Correcto, se cruzaban las paqueterías vía tren y salían en otro barco, en otra empresa por el Atlántico. Ok, o sea, el barco llegaba hasta Vuelta, Panamá. regresaba, ¿sí? El barco llegaba hasta Panamá y regresaba hacia abajo. Ahora, bajo tu punto de vista, porque yo leí harta información, pero bajo tu punto de vista, ¿por qué era, estando más cerca ustedes de Panamá, por qué era tan importante un puerto como el de Chile, que estaba al final del mundo? Ya no había nada más que hacer ahí. ¿Por el tema de Magallanes? El tema del no. Por el tema de comercio, ¿no? El tema de comercio que había con Chile y los Estados Unidos, que era importantísimo. Ujú. Entonces el barco salía, pasaba por Callao, pasaba a Guayaquil, llegaba a Panamá. O sea, tenía que, el puerto más importante, pasar por Valparaíso, ¿no? Sí, Aldo. Ahí hay un tema, Sebastián. Valparaíso era el último destino de la línea de la Pacific Steam, Claro. o sea, la costa Pacífico, y había una ruta acordada en eso, y muchos vapores de la Pacific recalaban en ciertos puertos, no solamente de Perú, sino de Chile, y Valparaíso era uno de ellos. Y acuérdate que en esa época estaba Cobija, que Sí. también era un puerto de parada, y que para nosotros era raro, pero lo que pasa es que Cobija era el puerto natural boliviano en esa época, que casi nunca lo usaron, porque los bolivianos más usaban Arica. La línea del Pacific, digamos, circulaban de Valparaíso hasta Panamá, entregaban la correspondencia en la costa Pacífico, corrían bien por tren o a lomo de mula, cruzando el istmo, y cargaban la correspondencia al otro lado, en lo que hoy por hoy se conoce como Colón. Y en algunos momentos también se utilizaba Aspinwall. Entonces, en líneas generales, es esto. La otra parte, lo que Diego dice al respecto del 12, yo discrepo en buena parte porque yo tuve mucha comunicación con Barholtz, que fue el que más me enseñó y más escribió al respecto de esto. Y tengo algunas anotaciones puestas acá al respecto de eso. Y los 12, el 12 son 12 centavos que se consideraban 6 peniques. Y lo que hay que tomar en cuenta es por temas de los años, ¿no? Hay una cosa que en estas marcas, estas cartas que ha presentado Paul, hay una que está es de 1872. Hay que considerar que en julio de 1870 el porte inglés baja hasta Panamá de un chelín a 6 peniques Pero para toda acuérdate que la correspondencia de la costa Pacífico. Perú tenía una tarifa diferente, ¿no? Más barata.
No, no. En este caso, todo lo que llegaba hasta Panamá tenía un porte único, sea Ecuador, o sea Perú, o sea Chile. O sea, uniformemente el correo británico baja de un chelín a 6 peniques el porte. Y esos 6 peniques son los 12 centavos americanos. Que lo coloquen el 12 en Panamá, mira, yo tengo mis dudas, ¿ok? Pero que de todas maneras, vean, de allí los 12 se convierten en 24 y los 24 después en 34, todo depende del momento. O sea, no, la tarifa no es uniforme a lo largo de todo el tiempo. Y terminando con mi intervención, los 80 kilómetros de distancia que hay entre costa y costas, ¿se demoraban 2 días, se demoraban una semana Bueno, en Quito a general? Panamá se demoraban como 6 días, ¿no? Perdón, Guayaquil. Guayaquil a Panamá eran como 6 días. Pero, Ok. pero la pregunta de Sebastián es, Era el del cruce. Pacífico al Atlántico, ¿cuánto se Ah, el tardaba? cruce en tren. eh, Un día, me parece, Un un día, día. horas, creo, sí. Sí, sí, ya. tren. Ahí en la parte izquierda está un libro sobre todo la empresa transatlántica y francesa, y ahí habla bastante de cómo era el manejo de correspondencia, cargas y bultos de lo que respecta al istmo de Panamá. Gracias. En todas las conferencias de Yamil, los rate periods desde el año 50 al año 70, tenemos a Perú que paga siempre la mitad, que Chile, Bolivia, Ecuador y Nueva Granada, siempre paga la mitad. En todos los, no sé, todos los, ¿cómo se llama? Los rates que nos ha puesto Yamil, no sé si puedo compartir, si ven ahí. Eh, Manténlo ahí, permítame. Ahí. Es en 1856. Desde 56 en adelante, o sea, es este No, periodo, no, hasta 70. es en 1856. Lo que pasa es que hay cambios de tarifa, Paul. En 1870 hay un cambio drástico de tarifa. Lo que acaba de Sebastián preguntar, por ejemplo, si te sirve, en Perú, desde Callao hasta Panamá, el tiempo era de 10 días. Ok. Ahora, todo tiene que ver con el tema de Panamá, es cómo cruzaba la correspondencia, porque al menos para Chile y para Perú y probablemente para Ecuador, la correspondencia pasaba por valija abierta o valija cerrada, y eso se notaba con una marca muy específica de Panamá, que era el Panamá Transit. Correspondencia que pasaba por valija cerrada no tiene marcas de Panamá. No toda la correspondencia de la costa Pacífico tiene marcas de tránsito a Panamá. Claro, pero tiene sentido de que si le ponen correspondencia Pay to Panama y si no hay Pay to Panama, tiene sentido de que la multen, ¿no? En Panamá. No, el Pay to Panama significa claramente que Está fue pagado. hasta Panamá, Claro, sea. si no hay el Pay to Panama, tiene sentido que los ingleses la multen ahí al darse cuenta de que no recibieron en Guayaquil su pago, ¿no? De una u No, otra no, 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 manera. no. Al revés, el Pay to Panama, Paul, ya, se aplica en Panamá, ¿ok? Cuando la correspondencia iba con pago en metálico. Por ejemplo, yo tengo correspondencia con ese Pay to Panama y muchas veces ahí tienen anotaciones del valor pagado en metálico en el mismo sobre. O sea, ¿por qué? Hay que recordar una cosa. Eh, las estampillas británicas son colocadas en la costa Pacífico, ¿en qué año? ¿Recuerdan? 1865, 1873 más o menos. 1865-64, aprox. El puerto de Callao, creo, si no me equivoco, es del 64. Pero ¿qué pasaba antes? Si no tenías estampillas inglesas para pagar el porte, el porte consular, el porte británico, lo pagabas en metálico y En se le Ecuador marcó. pagabas en la agencia, ¿no? Y ahí justamente hay otros matasellos que son los que no mostré porque son anteriores,
que son los que ponen paint, que son unos en rojo, ¿no? Que eso pueden ver las conferencias de Diego, que están Ya, los Pate, claro, de Guayaquil Pate, por 40 a ejemplo. 1865, más o menos. Ya, lo que pasa es que todo va cambiando a lo largo del tiempo. No es una, o sea, no es estático para nada. La tarifa no es estática. La tarifa cambió a lo largo del tiempo y la forma de mostrar los pagos de la correspondencia cambian a lo largo del tiempo. Más aún cuando no había estampillas. Por ejemplo, si no me equivoco, Chile, pero sí Perú, para cierta correspondencia le colocaban una marca que decía franca. Entonces, ese franca demostraba de que la correspondencia sí había sido pagada en metálico hasta Panamá y había sido entregada al correo el dinero. Entonces, son muchas formas de cómo se manejó la correspondencia, no es una cosa lineal. Claro, depende de las épocas. Pero tiene sentido, si es que Ujú. no llegara en metálico el pago, que la multen también ellos, ¿no? Porque alguien tenía que pagar el tramo, es el tránsito hasta Panamá, el tránsito por Panamá. Todo se lo cobraban al destinatario. Acuérdate otra cosa, hay una época de evaluación donde se cobraba en metálico o en billetes de banco en Estados Unidos. Y esa diferencia, curiosamente, son los 24 y 34. Mauricio. Ok. Paul, muy interesante la presentación. Eh, Te quería compartir del archivo que tiene las cartas escaneadas. De Honduras solo hay una. Y creo que una vez les mostré a ustedes un experimento que hice solo para ver cómo ese sobre había sido mutilado. Entonces, si me permiten compartir, vamos a compartir aquí y lo voy a poner en forma presentación, que es la lámina 21. Hiciste un Photoshop. Sí, hice un Photoshop, o sea, así es como está. Lo puse a escala y todo y Uy, vi el tamaño del cuadrito. Y ese sobre en su momento en realidad se tuvo que haber visto así, con los 3 reales, porque la estampilla de 2 se vendió por 1 real, así que eran 3 reales de porte. Y curiosamente quedan muy bien, o sea, con 2 te hace falta, ahí hay un espacio, con 3 tapa el agujerito. Y lástima que la cortaron, porque si no, esto hubiera sido la quinta pieza conocida con la primera emisión de Honduras, pero no, no, le metieron tijera y por eso solo se conocen 4 sobres con la primera emisión de Honduras circuladas, pero muy interesante este archivo. Lástima que de Honduras solo hay una. A lo mejor tienen más y después la suben, no sé, pero es interesante es interesante saber que se tiene ese recurso de ese archivo para investigación, ya sea filatélica por las marcas, ya no podemos hacer mucho con los sellos porque ya no están, pero por las marcas y también por el contenido, que como lo mencionaste al principio, en realidad es una importante fuente para otro tipo de investigaciones. Así que nuevamente, Paul, felicidades, muy Gracias, interesante. Mauricio. Y a ver, Y sobre Un todo, punto, Mauricio. y con ese, permítame, con ese 12, a ver, hay que esperar que aparezca otra carta que vaya para otro destino, a ver, y con eso se va a aclarar todo. Eh, si bueno, aparece parece que una, apareció, ¿no? Parece que Diego Vasco nos acaba de mandar una. vamos a ver. Pero antes Rafael quería aportar algo, Sí, ya voy con él. no, el punto que dijo Manuel es que yo también tengo cartas que no están en ese archivo. Me pregunto Ujú. si se le pueden añadir en el futuro y así estará más completo. Habrá que Porque de Puerto Rico escribirles, el archivo tiene como 200 y pico de cartas y esas son las más comunes, habría que que yo tengo escribirles muchas. para ver si tienen más. Yo me imagino que una empresa del tamaño de Landman & Kern, después de ciertos años, igual que todas, tal vez depuraba. Y por eso muchas cartas han sobrevivido, creo yo, con estampilla, porque a lo mejor las desecharon, no había nada a lo al reverso que justificara guardarlas.
y otras sí. Lo que yo oí fue que ellos, alguien compró ese archivo completo, se lo dieron que lo tenían cuando, cuando ellos cerraron una parte del edificio. Bueno, eso es lo que vuelve interesante este pasatiempo. Ahí tal vez aparece algo y se tenga que reescribir los libros que ya se tienen hasta el momento. Diego. No sé si, perdón que les moleste, pero ¿puedes compartir a alguien la imagen que les pasé en el WhatsApp? Permítame. Dame un momentito. ¿De qué país este sobre? También es de Ecuador, pero ahí el tema es, o sea, ¿por qué sumo que el 12 es de Panamá? Porque si ustedes ven en mostremos la carta primero. Espera, Una carta estoy que, queriendo vincular WhatsApp a la computadora. Ya casi. Yo para vincular WhatsApp a la computadora me demoro 20 minutos en No, este pero momento. ya casi está, solo que no sabía que tenía que hacer esto hoy, así que ya. y yo creo que lo que decía Rafael, si es que se podría incorporar al museo las cartas, claro, él podría donar sus cartas que tenga y le incorporan de una en el museo. Van a crear el archivo blanco del museo, Exacto, entonces, exacto. permíteme, ya casi, solo lo colocaste en el chat de mi oficina, ok. Sí. Bueno, voy a empezar con esta, permíteme. Tiene dos doces, ¿no? Sí, mira, Vamos a ver, claro, perdón. Es que primero está esta. sí, muéstrala, esa está bien. Ya, Ok, esa es solamente para, por ejemplo, en ese archivo que mostraba Paul, hay poquita, creo que yo vi una más, pero esa como, por la época, como esa es una carta del 66, ujú, entonces esa, y ya se utilizaba estampillas, entonces ahí lo que están es multándole. ¿Cómo se compone la tarifa? Eso es tarifa doble, o sea, todavía ahí era un chelín el envío desde la costa del Pacífico a Estados Unidos. O sea, 24 centavos. Como es tarifa doble, está el 48 tachado en el centro hacia arriba Sí, y 20 centavos adicionales de inbound fee en Estados Unidos. Pero sí. claro, ahí es la tarifa de un chelín que todavía regía en ese momento. Este es buenísimo porque es tarifa doble, hay poquitos de tarifa doble, la mayoría son tarifas simples de estos, al menos de este archivo que mostraba Paul. ujú. Creo que Diego, ¿de qué año es encontré uno más. Ujú. Diego, ¿de qué año es esta carta? 65, ¿Cuánto? Tiene mayo del fecha. 65, mayo del 65. Ya, mayo 65 puede estar, estamos hablando de la tarifa todavía, como decías tú, de un chelín. Y ahí Ujú, correcto. o sea, 24, un chelín eran 12 peniques, 24, 12 peniques 24, eran centavos, tarifa doble es 48, inbound para doble sería 68, de acuerdo a lo que tú hablas. correcto, correcto. Ya, ahí cuadraría, Sí, sí, sí. porque hay una marca de 12. La marca Steamship, esa es la parte interesante de esto. Esa marca Steamship es para indicar que la carta llegó por vapor, ¿ok? Y es bastante rara en muchos archivos, ¿eh? Es bastante rara. Sí, Eh, yo, por ejemplo, yo solamente tengo una carta con ese Steamship. Y, o sea, sí, para claro. eh, indica, o sea, no solamente indica origen, creo, si no me equivoco, que tiene también otra connotación que tendría que buscarla porque en este momento no la tengo en la cabeza. Creo que era el tema este de que Estados Unidos pagaba ciertos barcos bajo contrato y los que no estaban en el contrato indicaban con otra marca, pero no me acuerdo la diferencia. Probablemente tenga que ver algo de eso. Sí, creo Porque que Yamil nos dijo algo de ship esa o marca de steamship. Steamship es una marca que Ujú. estoy todos los días caminando. Ah, Sí. y Y la otra. otra carta, esta carta ya cambió la tarifa. Aquí cambió la tarifa a 6 peniques. Sí. Y le está cobrando 12 centavos. ¿Por qué?
Lo que no tiene sentido, por ejemplo, para mí es, si es que fuera en Estados Unidos, ¿por qué pone 12 centavos y arriba le pone 24 en el circular que dice Nueva York 24? Ese 24 indica, basado en mi interpretación, es los 12 centavos, que sería 6 peniques, los 12 centavos que está aplicándole el gobierno británico y 12 hasta Panamá. centavos en Estados Unidos, porque ahí, aunque ya había el acuerdo con Ecuador, lo que pasó es que como esta nos lleva sellos ecuatorianos, le están aplicando multa en Estados Unidos. Entonces son 12 centavos para Inglaterra y 12 para Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué Entonces, año si es es que... eso? Ujú. ¿Qué año es eso? Este es 72. Espérate. 72. Ok. Mira, de Ya, lo ya que cambió la tarifa. yo tengo cartas del 72 y la indicación que Barcos me había puesto era la siguiente. Julio de 1870 cambia el porte inglés hasta Panamá a 6 Ujú, peniques centavos. 10 centavos es el porte que cobraba Estados Unidos desde Panamá hasta el destino, siendo un ujú, resultado de 22 centavos en metálico. ujú, En Panamá, bueno, se indica el tránsito y el porte adeudado a Inglaterra, con lo cual tu 12 debería ser correcto, que sería aplicado en Panamá. ujú, 24 a cobrar al destinatario es el valor en papel moneda depreciado equivalente a los 22 centavos en metálico. Ese es el ujú. motivo. Sí, ese puede ser, ese no le tengo yo, pero sí ves, o sea, por eso digo yo, no tiene mucho sentido que sea 12 en Estados Unidos y encima le pone 24. No, no, es O que es- los 12 son los 12 centavos hasta Panamá, más Ujú, 10 centavos hasta Estados Unidos serían 22. Pero estos 24 significa que son o sea, el pago no es en moneda, en metálico, en metal, en moneda, sino en billetes depreciados. ujú. Incluso en algún momento se llega a traducir esto a 34. Sé que hubo un periodo de devaluación americana. O sea, acá tengo otra carta que me mandó Barjos también en su momento. Oye, la otra que decía Sebastián, bueno, el comentario que decía, si es que va por la costa oeste, hay bien poquitas cartas que no cruzaron Panamá, sobre todo hay una que era de, de una colección que se vendió hace unos 5 años, no me acuerdo el origen, pero va a San Francisco y de San Francisco va por tren a Nueva York, a la Manquem también, pero es por la guerra en el 61. Sí, cruza por Wells Fargo de costa a costa. Ujú. Pero esas son bien raras. Carísimas. Falta encontrar un alemán que vaya por Magallanes nomás. Esto es Salga culpa de los ¿Alguna otra pregunta?